Compartimos el Evangelio del domingo 12 del tiempo ordinario en el año B. El texto que corresponde es Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Al atardecer de ese mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos a la otra orilla». Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, cállate». El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?». Entonces quedaron atemorizados y se dijeron unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Después de una larga jornada en la que Jesús estuvo enseñando en parábolas, dos de las cuales escuchamos el domingo pasado, Él les dice a sus discípulos: «Dejemos la multitud y crucemos a la otra orilla». El relato no parece inverosímil teniendo en cuenta que estamos en un contexto de pescadores. El lago no es muy ancho y cruzar a la otra orilla y acampar en la otra orilla parece una buena idea para poder descansar. Pero si tenemos en cuenta la gran cantidad de elementos narrativos con connotaciones del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que no estamos frente a una simple crónica de un hecho eventual, sino ante una página de catequesis que nos invita a dar un paso más para responder a la gran pregunta del Evangelio de Marcos: ¿quién es Jesús? Lo primero que tenemos que entender es que en este Evangelio se conjugan tres tiempos diferentes. La historia de Jonás del Antiguo Testamento, la historia de Jesús y la historia de la primera comunidad cristiana. La narración del Antiguo Testamento hace como una especie de telón de fondo, mientras que en la primera escena se presentan Jesús y la primera comunidad cristiana. Veamos los elementos. Al atardecer, es decir, al finalizar la jornada, estamos hablando del fin de la vida terrena de Jesús. Jesús ha concluido su misión y esa misión ahora es responsabilidad de sus discípulos. Crucemos a la otra orilla, dice Jesús. Está haciendo referencia al inicio de la misión de evangelización de todas las naciones, de los pueblos paganos. De hecho, el lago de Tiberíades separaba la tierra de Palestina de las tierras paganas, entre otras la tierra de los Gerasenos y la Decápolis. La barca representa a la primera comunidad cristiana que por miedo no ha cumplido la misión de Jesús de evangelizar las naciones. Las otras barcas que aparecen en la escena hacen referencia a otras pequeñas comunidades cristianas que fuera de Jerusalén ya han iniciado la aventura de la evangelización. Veamos ahora el telón de fondo. El libro de Jonás nos cuenta que el profeta recibió de Dios una misión que él no quiere aceptar: advertirle a sus enemigos, los ninivitas, que si no cambian de actitud van a ser castigados por Dios. Jonás no le tiene miedo a los ninivitas. Él no quiere hacer nada que evite que Nínive sea destruida. Por este motivo, en vez de ir hacia la ciudad, hacia el norte, él se sube a un barco que se dirige al sur. En plena alta mar se desata una gran tormenta, mientras Jonás duerme recostado sobre un cabezal. Los marineros intentan salvar la embarcación, pero también se preguntan, de acuerdo a la costumbre del tiempo, si sobre el barco
va alguien que sea el causante de esta ira de los dioses. Cuando despiertan a Jonás, él reconoce sin ningún problema que todo lo que está sucediendo es culpa suya, y que la única solución es atarlo de pies y manos y arrojarlo al mar. Como ven, Jonás no tiene miedo a morir. Los marineros hacen esto e inmediatamente el mar se calma. ¿Qué pasó con Jonás? Bueno, para eso hay que leer el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Igual que Jonás, la comunidad cristiana tiene sus reparos para cumplir la misión que Jesús les ha encargado. La situación de persecución que ellos están viviendo es como un mar embravecido muy difícil de sortear. Además, tengamos en cuenta que algunos de la misma comunidad cristiana están en contra de que el Mesías sea anunciado a los paganos. Ellos sostienen que solamente deben recibir el anuncio del reino los judíos. Con divisiones internas y amenazas externas, la comunidad cristiana se volvió una comunidad replegada sobre sí misma, a la defensiva, cuidándose solamente las espaldas. Y de este modo se olvidan que tienen una misión encomendada por Jesús que los obliga a salir de sus lugares de seguridad. El Evangelio es muy sutil cuando dice ellos, refiriéndose no a los apóstoles sino a los discípulos. Los discípulos, dejando la multitud, subieron a Jesús a la barca así tal cual estaba. Está haciendo referencia así tal cual estaba en su conciencia. Jesús está en la popa, que es el lugar donde está aquel que dirige la embarcación. Pero en la conciencia de sus discípulos Jesús está dormido. Es decir, en los momentos de sufrimiento y de lucha de la comunidad, Jesús duerme. Peor aún, si tenemos en cuenta que en el Antiguo Testamento la muerte muchas veces es representada como un sueño profundo, el mismo Jesús va a decir, nuestro amigo Lázaro duerme, cuando quiere decir que está muerto. Podemos preguntarnos si esta comunidad cristiana no lleva en su conciencia un Cristo muerto. Hay otro detalle que nos ayuda a llegar a esta conclusión, que es el término que utiliza Marcos para referirse al cabezal. Él va a utilizar una palabra griega que hace referencia a un almohadoncito cuadrado que se ponía debajo de la cabeza de los muertos. Solo así podemos entender por qué los discípulos enfrentan solos la tormenta sin tenerlo en cuenta a él y sin despertarlo. Solamente van a recurrir a él cuando se dan por vencido y lo hacen para quejarse amargamente. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es decir, ¿no te importa que nosotros nos ahoguemos? Jesús resucitado no puede morir, pero sus discípulos son los que verdaderamente están corriendo peligro. Esta queja de los discípulos es el grito de la primera comunidad cristiana que frente a la persecución violenta y a la muerte de algunos de sus hermanos, se pregunta si Dios no se ha olvidado de ellos. El tema aquí es la conciencia que tiene la primera comunidad sobre Jesús. Ellos piensan que Jesús es algo que deben llevar sobre el barco y no alguien que lucha con ellos sus luchas y que con una mano en el timón dirige los destinos de la iglesia. Este es el motivo de la reprimenda que Jesús, después de calmar la tormenta, le va a dar a sus discípulos. ¿Cómo tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Es decir, que la sociedad espere, y más aún desee, que la embarcación de la iglesia naufrague, es de esperar. Ellos solo ven los esfuerzos humanos que hacemos aquellos que creemos en Cristo. Pero que los que creen en Cristo y que creen en Cristo resucitado, piensen que la iglesia de Jesús va a naufragar por la oposición de la sociedad,
es no tener en cuenta la fuerza, el poder de Jesús resucitado en medio de ella. Es vivir con la conciencia de que Jesús, frente a nuestras situaciones problemáticas, está dormido, o peor aún, está muerto. La pregunta que finalmente van a realizar los discípulos se encausa en la misma línea de la gran pregunta del Evangelio de Marcos: ¿quién es Jesús? Ellos se van a preguntar: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En el Salmo 107 se dice que el Señor redujo la borrasca a un suspiro y que enmudeció las olas del mar. La pregunta es: ¿quién es Jesús que puede hacer las obras que solamente Dios puede realizar? Y esta quizás sea la gran pregunta que tenemos que hacer frente al oleaje embravecido de nuestra existencia. ¿Quién es Jesús? Es fácil creer en Dios, pero no tan fácil creerle a Dios, creer en la verdad de sus palabras. Tenemos que reconocer que muchas veces vivimos el combate de nuestra vida solos, sin recurrir a Jesús, sin tener en cuenta a Jesús. Más aún, ¿cuántas veces realizamos las obras de Dios contando solo con nuestras fuerzas humanas, como si todo dependiera de nuestra capacidad? Cuando actuamos de este modo, estamos evidenciando que llevamos en nuestra conciencia a un Jesús dormido, o peor aún, a un Cristo sin resucitar. El Evangelio nos invita a creer en la presencia de Jesús resucitado en nuestra vida, especialmente en los momentos más dolorosos, como el fracaso, como la enfermedad, como la muerte. Invitar a Jesús a tomar con su mano el timón de nuestra vida, para ayudarnos a cruzar los momentos de oscuridad, los momentos en donde no comprendemos nada, los momentos de desasosiego. Como comunidad cristiana, el resucitado nos invita a poner nuestra confianza en que nada ni nadie nos separará de su amor, y en que Dios dispone de todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Y como dijo San Pablo: sea que vivamos o que muramos, viviremos y moriremos en Él. Que tengan una hermosa semana.